Venga, aparecen logaritmos. Como se suele decir, ¿es que quieres vivir para siempre? Adelante, sin miedo. Función número 6. Vamos a hacer un lote. Después de esa representaremos logaritmo neperiano de x partido x y luego x partido logaritmo neperiano de x, que también tienen su aquel. Vamos allá. Dominio. Por ser un logaritmo, por haber un logaritmo, el dominio es automáticamente los reales positivos, es decir, de 0 abierto a más infinito. Abierto también. Logaritmo de 0 no se puede calcular. La función logaritmo neperiano tiene este aspecto. Esto es algo que tienes que saber, es cultura matemática. Así como su inversa, que se dispara, que mal me ha quedado ese eje, pero no lo voy a corregir, su inversa es la exponencial, e elevado a x. Es posible que lo haya escrito demasiado alto, lo pongo aquí, igual a e elevado a x. Luego me quejo por tener los dedos negros. E elevado a x y logaritmo neperiano de x. Entonces, por ser un logaritmo, directamente solo sirve para valores positivos. Ese es el dominio. Solamente los positivos. Simetría, no puede haber. La simetría es simetría par, que yo vea el eje Y como un espejo, o simetría impar, que es a través del origen, que yo pueda girar 180 grados y vea lo mismo. Pero es que esto lo que me está diciendo es que en la parte negativa del eje X no hay nada. Esta función, haga lo que haga, lo va a hacer aquí, en la parte positiva del eje X. ¿Puede dar valores negativos? Sí. Yo a lo mejor sustituyendo algún valor, a lo mejor sustituyendo logaritmo neperiano de 0 con 1, me lo estoy inventando, puede que dé valores negativos, el resultado negativo de la Y. Pero yo no le puedo sustituir valores de X negativos. Entonces, a la izquierda del eje Y no hay nada. A la izquierda del eje Y no hay nada. Entonces, simetría, pones, no puede haber. Periodicidad, nos olvidamos, no hay. Corte con ejes y signo, esto ya es otra cosa. Corte con ejes. Entonces, con el eje OY consiste en hacer x igual a 0. Imposible, porque x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Conclusión, no corta al eje Y. O al eje OY. Yo intento darle x igual a 0, es 0 por logaritmo de 0. Logaritmo de 0 no existe. Imposible, porque x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Corte con el eje OX es hacer la Y igual a 0. Esto no es lo mismo, es sustituir algún número ahí que haga que todo acabe dando 0. Entonces tengo una expresión factorizada, x por el logaritmo neperiano de x, da 0. O x es igual a 0, una vez más ha salido, imposible, ese descartado, o el logaritmo neperiano de x es igual a 0. ¿Qué es un logaritmo? Aquí es donde importa que lo sepas. ¿Hay algún valor que hace que el logaritmo de 0? La respuesta es afirmativa y es x igual a 1. Puedes coger la calculadora y poner logaritmo neperiano de 1, su resultado es 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. El logaritmo neperiano es el logaritmo que tiene como base el número e. Tengo un bloque íntegro de funciones exponenciales y logarítmicas. Échale un vistazo. Échale un vistazo porque ahí es donde sale todo esto. Entonces, x igual a 1 es un punto de corte con el eje x.
Es un punto de corte con el eje X. Y si lo sustituimos da 1 por el logaritmo de 1, que es 0, 1 por 0, 0. Entonces ahora la tabla del signo se queda así. Ya no ponemos los reales, ponemos los reales positivos. Y es de 0 a 1, porque antes del 0 la función ni siquiera existe, luego el 1, y luego de 1 a más infinito. ¿Vale? Y estudiamos el signo de la función. Entonces, ¿qué le pasa al logaritmo? El logaritmo pasa por el punto 1, 0. Si le damos logaritmo de un número decimal comprendido entre 0 y 1, nos va a dar negativo. Por ejemplo, si damos 0,5, el logaritmo nos dará negativo, porque la gráfica del logaritmo hace así. Entonces 0,5 tiene imagen negativa. Esto dará negativo si le damos 0,5. Y esto es positivo, porque es 0,5. Positivo por negativo, negativo. Negativo o menor que 0, y está por debajo del eje OX. Si le damos un valor mayor, 2, 3, 4, 10, el logaritmo da positivo y el propio valor también es positivo. Por lo tanto, aquí positivo mayor que 0 y está por encima del eje OX. Entonces eso nos está diciendo, aquí está el 0, aquí está el 1, que 1 es efectivamente un punto de corte, no es un punto de discontinuidad. Y antes de 1, la función está aquí, y después de 1, la función está aquí. Entonces atravesará por ahí. Y aquí no sabemos lo que hará. Cortes con eje, signo, continuidad. Vale. Dentro de los positivos, el logaritmo es una función continua. Dentro de los positivos, el logaritmo es una función continua, es decir, no va a haber ningún problema adicional. El logaritmo tiene problemas con los negativos y con el 0. Entonces es una función continua y no tenemos ningún candidato a asíntota vertical. El 1 no, el 1 no es problemático. El logaritmo de 1 es 0. Por 1, 0. Entonces no tenemos ningún valor que haga que la función se dispare. Salvo quizás, salvo quizás el 0. En las proximidades de 0 podría suceder, porque el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito. El logaritmo neperiano de 0 no se puede calcular, pero en sentido de límites, a medida que tú te vas acercando al 0, el logaritmo neperiano va cayendo. Va cayendo. Entonces, asíntota vertical la estudiamos en el 0. Porque el logaritmo genera una asíntota vertical en el 0. Entonces, acompañado de la x, ¿va a seguir generando esa asíntota vertical? No lo sabemos, lo tenemos que analizar. Y tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 de la función. Límite que será siempre por la derecha, porque no podemos acercarnos por la izquierda, no existe la función. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo neperiano de x. Entonces, si sustituimos logaritmo neperiano de 0, hemos dicho menos infinito, y x es 0. 0 por infinito, en realidad 0 por menos infinito, pero es una indeterminación. ¿Y cómo resolvemos dicha indeterminación?
con la regla de L'Hopital. Dentro del bloque de derivadas tienes una primera parte que es funciones a derivar, hay 50 aproximadamente, 50 y pico, y una segunda parte de aplicaciones de las derivadas, donde tienes las explicaciones de por qué la derivada es positiva cuando la función es creciente, cosas de ese estilo. Aparecen un montón de ejercicios de la regla de L'Hopital. Entonces este hay que resolverlo por L'Hopital. Lo que hacemos es reescribirlo así, diciendo que lo que está multiplicando está dividiendo en el denominador. Gracias a esto, yo ahora cuando sustituyo la x por 0 tengo una indeterminación, 1 partido 0 es infinito, de infinito partido infinito. Es una nueva indeterminación, ¿vale? Es convertir una indeterminación que no sabemos resolver en una que sí que sabemos resolver. Y la resolvíamos por la regla de L'Hopital, que consistía en derivar numerador por un lado y denominador por el otro, y mantener el límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, ya digo, tienes un montón de límites con todo tipo de indeterminaciones resueltos por L'Hopital. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido x. La derivada de 1 partido x es menos 1 partido x al cuadrado. Esa la puedes hacer de varias formas. O bien recordarlo como regla, hay gente que esa la memoriza, o bien derivarla como x elevado a menos 1, que es la derivada es menos 1 por x elevado a menos 2, y arreglando se te queda eso, o bien derivarla como un cociente. Derivada de la primera, 0 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por derivada de la segunda, partido de la segunda al cuadrado. Esto se va, te queda menos 1 partido de x al cuadrado. La derives como la derives, te da menos 1 partido de x al cuadrado. Arreglamos la fracción. El x al cuadrado sube arriba y el menos 1 sube ahí, que en el fondo va a subir en medio. Para no tener un menos 1 en el denominador, ponemos el menos delante. Así. X al cuadrado sube arriba, multiplica 1, x al cuadrado, y x multiplica 1, x. Y el signo menos lo ponemos delante de la fracción. Simplificamos, se va el 2, se va este, nos queda menos x, sustituimos por 0 y nos da 0. O sea, el límite cuando x tiende a 0 es 0. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que tiende a aproximarse a este punto de aquí. Lo marco, pero lo marco como punto vacío, porque no puede llegar a tocar. Entonces, no hay asíntota vertical. Escríbetelo. Tendría que haber dado infinito. Si me da infinito, o menos infinito, en este caso, entonces la función caería, en las proximidades de 0 tendería a menos infinito. Pero en las proximidades de 0 tiende a 0. Entonces tiende a pegarse ahí. Hará algo, luego pasará por este punto y aquí no sabemos lo que pasará. Lo más normal es que haga como un cuenquecito. Lo más normal. Pero claro, luego puede ser lo que sea. Asíntota horizontal. Adelante. Asíntota horizontal. A veces oyes ruidos y dices, no sé si alguien se está riendo o es que lo están matando. Es muy difícil distinguir una situación de la otra. Asíntota horizontal. Límite. Cuando x tiende a infinito, en este caso más infinito, es el único que puede ser, de la función. Si esto me da un número fijo, significa que la función irá estabilizándose y tenderá a parecerse a un único valor. Límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo neperiano de x. Si sustituimos infinito más infinito en realidad en ambos, da más infinito por más infinito. Este tiende a hacerse más grande y el logaritmo también, a paso de tortuga, ¿eh? El logaritmo crece a paso de tortuga. Es
la función que crece más lentamente, pero siempre está creciendo, siempre está creciendo, siempre está creciendo. Y en más infinito el logaritmo vale más infinito. Entonces esto da infinito y no hay asíntota horizontal. Puede haber asíntota oblicua. Entonces, una asíntota oblicua es del aspecto mx más n, pendiente por x más ordenada en el origen. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito más infinito de f de x partido por x. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito de x por el logaritmo neperiano de x partido por x. Se van las x. Y se me queda el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x, que es logaritmo neperiano de más infinito más infinito. No hay asíntota oblicua. Tendría que haber dado un número real distinto de 0. Diga que sí. No hay asíntota de ningún tipo. Seguimos en el vídeo siguiente. No hay asíntota vertical, ya que el único candidato era en el 0 y no ha habido. Asíntota horizontal, hemos calculado el límite en el infinito y nos ha dado infinito. Y asíntota oblicua hemos dividido entre x y nos ha dado infinito. Tendría que haber dado un número distinto de 0, pero un número real. Muy bien.